escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Notidía. Y todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Seguimos haciendo los análisis acerca del paro, de lo que esto afecta en la economía y de lo que eso afecta en la salud. En Bogotá, dijo la alcaldesa Claudia López que debido a las manifestaciones, el 65% de los mayores de 65 años que debían haberse vacunado en estos días no lo pudieron hacer. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien calificó esos escenarios, dada la crisis sanitaria por COVID-19, como atentados contra la vida. Son palabras mayores porque todos sabemos las inclinaciones ideológicas de ella y que a ella le han encantado toda la vida las marchas. Pero sabe lo que salta a la vista y sabemos todos que es el tema de la pandemia, lo peligroso, es un atentado contra la vida. Dice la alcaldesa: tenemos la facultad de expresar legalmente que en cuarentena general está restringido todas las manifestaciones, salidas a la calle, absolutamente todo, excepto las actividades vitales esenciales como la salud. Y justo es lo que no han podido hacer, porque la gente, el 65% de los que tenía que ir a vacunarse no lo han podido hacer. Actividades vitales y esenciales como la salud, el abastecimiento o la seguridad. Y hay que hacerlo cumplir. López fue enfática en pedir a la ciudadanía cumplir con las disposiciones actuales en el marco de la pandemia. Esto no es un tema de policía, mucho menos de ejército. Eso es un tema de comprensión elemental, de empatía y solidaridad en materia. De manera que el viernes, el sábado y el domingo estamos en cuarentena general. No está admitido ni permitido ninguna aglomeración, agregó ella. Las autoridades migratorias de Colombia anunciaron la expulsión de un ciudadano extranjero identificado como Giorgio Sigues,
luego de establecer que el hombre que había ingresado al país como turista estaba detrás de la organización de una monumental fiesta en la ciudad de Cartagena para el mes de junio, sin tener en cuenta la difícil situación sanitaria que atraviesa el país y sobre todo Cartagena está en una situación sanitaria poco fácil, sino todo, y además que atraviesa todo el mundo, ¿no? No solamente es Colombia. A lo anterior se suma que el fungir como organizador, el señor de apellido Sigues, también estaría incurriendo en anomalías, pues su permiso de permanencia en el país no responde al de empresario, por lo cual tampoco podría adelantar ese tipo de actividades. Ojo con esas personas que aparecen a hacer espectáculos millonarios e inversiones millonarias. Por lo general son personas que están en negocios ilícitos. La tercera, la situación del país no aguanta una gota más en el estanque, dice la Asociación Médica. Sin embargo, pese a lo anterior, las personas deben tener en cuenta que así el virus no se manifieste de ser portador de este, sí se contaría con la capacidad de ser agente difusor y multiplicador. Tomen medidas como si hubiese estado en contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19. A hoy, dice la Asociación Médica, que de 3 de cada 10 personas que estuvieron en la calle o que están en la calle tienen la posibilidad de ser portadores. 3 de cada 10 de los que vemos en la calle son portadores. ¿Y qué decir los que participaron en el paro? Advierte la epidemiológica Andrea Ramírez de la Universidad de los Andes, quien también sugiere cuarentena de 7 días para quienes participaron en las movilizaciones. Mire, mis queridos ciudadanos, mis queridos cibernautas, hechos violentos en Cali fueron planeados y patrocinados, dice el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, Diego Molano, reveló que ya tiene identificados 60 rostros de los presuntos vándalos de las protestas en la capital vallecaucana, luego de adelantar un consejo de seguridad liberado por el ministro de Defensa, Diego Molano, en el que se analizó la situación de orden público y los hechos violentos que tuvieron lugar en Cali en el marco del paro nacional. Se determinó que estos fueron premeditados, planeados y patrocinados por organizaciones criminales. Hasta el momento, según informaron, se adelantaron los procesos de individualización para judicializar a los responsables de los actos vandálicos y ya hay 23 investigaciones en curso. Dice el ministro de Defensa, vamos a garantizar la seguridad en Cali. Llegamos con más hombres del ejército y de la policía para que se haga patrullajes combinados y sean protegidos los principales puntos de la ciudad. No vamos a descansar hasta que Cali duerma tranquila, dice el ministro de Defensa, Diego Molano. La seguridad en la capital vallecaucana se reforzó con más de 2.500 hombres de la fuerza pública, entre ellos más de 500 uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Nosotros tenemos un video de lo de Cali, ¿cierto? Bueno, vamos alistándolo y ahora vamos a pasar todos los videos juntos, ¿te parece? Ok, porque es que en esos videos que nosotros tenemos hay, bueno, hay información de todas las ciudades. Dice que tendrá que la traída de ese o la llevada de del escuadrón el ESMAD a Cali tendrá el objetivo de evitar bloqueos, 1.800 policías y 700 gremios del ejército, además de 2 helicópteros y 60 motos adicionales de las horas de la madrugada de este 30 de abril. Las autoridades priorizaron el despeje de las vías que permiten la entrada y la salida de la ciudad para garantizar la movilidad de los 50 camiones recolectores de basura que están represados. Por otra parte, el jefe de la cartera de defensa hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar a quienes cometen actos vandálicos. Esta batalla la ganamos juntos, caleños. Ayúdenos denunciando. Esa es la clave de la seguridad, dice el ministro de Defensa.
Quien entregue información que conduzca a la localización de esas personas podrán recibir hasta 20 millones adicionales, al igual que quien suministre información que permita identificar a los responsables del ataque contra el patrullero que fue apuñalado. Mire para todo lo que sirve la tecnología, mis queridos oyentes y mis queridos cibernautas. Analizan videos de redes sociales para capturar vándalos en las manifestaciones. La policía ofrece más de 20 millones de pesos de recompensa a las personas que ayudan a identificar a quienes promueven la violencia contra los bienes públicos y privados. Las autoridades competentes continúan tras la pista de las personas que cometen actos vandálicos en el marco de la protesta con el paro nacional de estos últimos días. Eso es una muy buena noticia. Y una muy triste, mis queridos, de verdad. Cualquiera de los policías, personal de la policía, del ejército, incluso los médicos que están exponiendo la vida todo el tiempo mientras los que incitan a la violencia y los violentos están en la calle, creando más contagio. Cualquiera podría ser el familiar nuestro, el hijo nuestro, el hermano nuestro, el amigo nuestro. Quemaron en policía en Facatativá en medio de brutal protesta. El patrullero sufrió quemaduras en su rostro y aunque sus compañeros lo auxiliaron rápidamente, tuvo que ser trasladado a las urgencias a Bogotá. Un nuevo y cruel ataque contra la policía que atiende los bloqueos generados desde el miércoles en el paro nacional ocurrió ayer jueves en la tarde en Facatativá, Cundinamarca. Un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT, fue quemado con una bomba molotov que estalló en el rostro. Y lo más grave es que hemos estado viendo los videos de todos los medios de comunicación y videos de los voluntarios, que ahora todos toman videos y los mandan a los medios de comunicación. Y es que estos personajes que uno ya no sabe cómo calificarlos, de todo menos de humanos, además se ríen de lo que hacen. O sea, cuando ven que el policía está encendido en llamas, ellos se ríen. No hay derecho a esto. En 48 horas de protesta ya son más de 86 uniformados. Oiga, para los que no saben, alerta, escuchen, usted que va pasando por las redes y me está escuchando, ayúdenos a contarle a todo el mundo. Esos 86 uniformados tienen mamá como usted y yo, tienen papá como usted y yo, tienen esposos, esposas, tienen hijos, tienen parientes, tienen personas que sufren. No hay derecho. En 48 horas de protesta ya son más de 86 uniformados heridos, entre ellos un capitán del municipio de Soacha, Cundinamarca. Es que en Soacha la situación es supremamente delicada. Yo tengo amigos en Soacha y ellos me han contado que hay muchísimo, pero muchísimo migrante venezolano. No ese al que tenemos que proteger o el que viene a construir, sino de ese que está aquí, es con el firme propósito de unirse a todos esos vándalos que llegan a los paros en Latinoamérica. Todo comenzó cuando la formación de al menos 16 agentes antidisturbios trataba de dispersar a 2 grupos de manifestantes que insistían en mantener los bloqueos. En un grupo de 5 uniformados, 2 de ellos ubicados de frente, empuñan sus escudos para proteger al policía que prepara una granada lacrimógena. Simultáneamente se ve el lanzamiento de un artefacto explosivo hacia la gente que lo impacta de frente en el casco y lo envuelve en llamas. Desde el otro costado, la imagen muestra al vándalo que lanzó la bomba molotov en medio de la euforia que causó el despiadado acto contra el policía. Yo la verdad sigo sin entender tantas mentes inteligentes y los jóvenes de ahora que son, pues, según los análisis y los pronósticos de todos los científicos, incluyéndome, es que es gente supremamente inteligente. Pero lo que uno no puede entender es que ante tanta inteligencia, tanta estupidez. Porque no es el momento de salir a marchar. Por favor, la situación del COVID está supremamente delicada. Y aparte que la situación del COVID está supremamente delicada, no podemos hacer marchas en este momento porque
se meten los vándalos. Así uno sabe que los jóvenes universitarios no son los vándalos, eso está súper claro, eso lo tiene claro todo el mundo. Pero desafortunadamente infiltran las marchas y pasan estas situaciones que nos están pasando en Colombia. Nosotros hemos buscado unos videos de programadoras que están en esas ciudades, que tienen sus periodistas de planta en esas ciudades y que recorren la ciudad. Entonces vamos a programar, a proyectarles esos videos para que nos pongamos un poco más al día. En las movilizaciones registradas este jueves en Pasto, el vandalismo y la agresividad de algunos desadaptados dejó consecuencias. Un grupo de policías del SMAT fue víctima de un ataque con bombas incendiarias por parte de encapuchados en el centro de la capital nariñense. 5 uniformados resultaron heridos con graves quemaduras en sus rostros y cuerpos. Vamos a ir a Pasto con David Sánchez, quien tiene a esta hora el estado de salud de los policías. ¿Y ya fueron identificados los agresores, David? Juan Diego, Alejandra y televidentes, buenos días. Pues hasta el momento se da una recompensa más bien de 10 millones de pesos por información. Hasta el momento no se ha identificado a los agresores. Estamos precisamente en la plaza de Nariño donde se dieron los hechos y tenemos ya el diagnóstico médico de cada uno de ellos. El primer uniformado herido tiene 31 años de edad y tuvo quemadura en la mano derecha, rostro y cuellos. El uniformado 2 tiene 33 años y tiene una contusión en el rostro y una ruptura nasal. El uniformado 3 tiene 28 años y tiene un trauma contundente en el miembro inferior derecho. El uniformado 4 tiene un diagnóstico de quemadura de primer grado en el rostro. Y el quinto uniformado, que salió herido ayer en estas movilizaciones, tiene 31 años y tiene quemadura de primer grado en la región craneal. El secretario de Gobierno del municipio de Pasto habló de esos hechos y de cómo se llevará a cabo el control el día de hoy. Vamos a solicitar también, como el día de ayer, el acompañamiento del Ejército Nacional, el acompañamiento también de todos los organismos de inteligencia para poder combatir toda una serie de situaciones de presencia de población migrante, población también que nada tiene que ver con esta protesta social. Nosotros hemos dicho que respetamos la protesta social, que acompañamos la protesta social siempre y cuando sea pacífica, pero en esta situación de hechos de barbarie, de vandalismo, pues tenemos que actuar conforme ordena la ley. Las autoridades confirmaron que en las movilizaciones, que han sido en su mayoría pacíficas, hay infiltrados, tanto extranjeros como personas ajenas a todo movimiento social. Por ello solicitan el apoyo de los mismos manifestantes para dar con el paradero de aquellos que están generando caos y vandalismo en la ciudad de Pasto. Desde Pasto, David. Vamos a ir a Cali porque esa ciudad completa ya 48 horas de manifestaciones y desórdenes que obligaron el desplazamiento del ministro de Defensa y de la cúpula militar hasta Cali. El ojo de la noche recorrió las calles durante esta madrugada y Cindy Rodríguez nos cuenta con qué se encontró. Cindy, hola. Hola Alejandra, pues fue una noche de contrastes, le quiero decir, porque si bien hay incertidumbre entre la ciudadanía, se presentaron otra vez bloqueos y desórdenes, pues también nos encontramos con actos de solidaridad, con actos de compromiso por la ciudad, entre otras cosas. Le cuento que anoche cuando empezó a llover, los manifestantes y los del SMAT tuvieron que ir a escamparse juntos, incluso en algunas zonas compartieron alimentos. Pese al toque de queda, bloqueos y desórdenes le dieron la bienvenida a la noche caleña. En el puente, entrada hacia Jamundí. Algunos almacenes de cadena fueron blanco de intentos de saqueo que fueron controlados por la policía y los mismos ciudadanos. No se sacaron nada, todo el mundo fue unido, vea. Todo el mundo está pendiente aquí en la panadería, en todos lados, guerreando. Pero en las calles no solo había manifestantes, decenas de médicos, enfermeros y demás miembros del personal de la salud protagonizaban arriesgadas travesías para poder llegar a sus lugares de trabajo a salvar vidas, tras los 2 últimos días de protestas en la ciudad. Los semáforos están tumbados y las calles están tapadas, no puedo salir. Aquí estoy buscando vía, pero todo está tapado, no puedo salir. Y uno se pone entre la espada y la pared. Bueno, ¿qué hago? Si llego al trabajo, puedo llegar con vida o me lesionan mi vehículo o puedo salir lesionado. O número 2, no llego.
Mientras tanto, desde sus hogares, ciudadanos reportaban a través de videos angustiosos momentos. ¡Ese man está disparando! ¡Marica! ¡Ay, marica, mira el ejército! ¡Ay, marica! En medio de la tensa situación que vive la capital del Valle desde el miércoles en la mañana, el ministro de Defensa Diego Molano llegó a Cali en compañía de la cúpula militar con la promesa de retomar el orden público. Se ha dispuesto que a partir de esta noche lleguen 700 policías adicionales, incluyendo varias secciones del SMAT y 300 policías para reforzar la seguridad. Presencia de la fuerza pública adicional esta noche para garantizar la tranquilidad. El paso de las horas, la lluvia y el cansancio apaciguaron los ánimos y dieron lugar a un gesto de reconciliación. Una cosa, otra cosa el hambre, muchachos, la verdad. Y aquí hay tiempo para todo ya. Tiempo para la guerra, tiempo para la paz, tiempo para comer. Al final de la noche, y luego de atender múltiples emergencias y con la abnegación que caracteriza su labor, los bomberos de Cali salieron a despejar las vías de los destrozos que dejaron algunos vándalos. Por Cali, por la comunidad. Tratamos de dejar la ciudad limpia en las vías principales de ellos. Con nuestro equipo, con nuestros bomberos en la noche trabajamos haciendo esa limpieza de la ciudad para evitar cualquier accidente. Con actos de solidaridad y civismo, muchos ciudadanos han intentado hacer frente a 2 noches de incertidumbre y el anuncio de nuevas protestas para este viernes. Queridos, bueno, la policía, el ejército, el gobierno colombiano están dando recompensas por todas esas vándalos. Los tienen identificados, de hecho han capturado muchos, pero falta por capturar otros. La labor no está fácil porque uno sabe que están por montones. Haciendo los análisis, uno del tema de la violencia, el vandalismo, y que no era el momento de invocar, digo la palabra invocar porque es invocar e incitar a ese movimiento que hubo ayer, porque ya sabían cuáles iban a ser los resultados y esperamos más o menos en 15 días, 8-15 días, vamos a ver el resultado con respecto al COVID. Por eso estuvimos mirando el programa de anoche, valga la redundancia, que estuvo muy interesante los análisis que ellos estuvieron haciendo y queremos compartirlo con ustedes. Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Guisati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Guisati, bienvenidos. Este es el programa que los invita a todos ustedes, como siempre, a ponerle la lupa a esos ángulos de la noticia que muchas veces pasan desapercibidos. Hoy queremos hablar de una reflexión, y son las reflexiones que nos debemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes, todos dentro de nuestra función, sobre los episodios vividos en toda Colombia en la jornada del 28 de abril. Había una convocatoria pacífica, según así lo dijeron quienes organizaron este paro nacional, ese comité del paro nacional, pero a pesar de que esa convocatoria es pacífica, el miedo a los hechos vandálicos, a la violencia, a la agresión, a violentar los derechos ciudadanos latente. Y ese miedo se vivió nuevamente en esta jornada. ¿Por qué está pasando eso? Nos estamos acostumbrando a que la protesta tenga que tener la violencia como protagonista.
Era el momento de llamar a una manifestación cuando estamos en el peor pico de contagios de COVID-19 que arrebata la vida de centenares de personas. Ayer cerca de 500 personas perdieron la vida, 490 personas perdieron la vida. También el 28 de abril nos acercamos a la aterradora cifra de 20.000 contagios del nuevo coronavirus. Era el momento para que se generara el problema en el transporte público, las aglomeraciones y la incertidumbre de las personas. ¿Será que en Colombia no podremos nuevamente volver a una manifestación de descontento ciudadano de manera pacífica? ¿Qué pasa? Son parte de las preguntas que nos hacemos hoy y parte del análisis que haremos hoy. Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche, bienvenido. Vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar del impacto de la pandemia con noticias muy importantes el día de hoy. Tenemos noticia, Jefferson, y aquí en el programa La Noche ustedes la van a escuchar de la boca del director del DAPRE de la Presidencia de la República, el doctor Víctor Muñoz, sobre la llegada de vacunas, Jefferson. Claudia, el 1 de mayo llegarán 1 millón de vacunas. El programa La Noche ha conocido en primicia que el Gobierno Nacional está organizando un operativo en el que participará inclusive el Ejército y la Policía para garantizar que estas vacunas no pierdan la cadena de frío y lleguen a las bodegas que están ubicadas en la ciudad de Bogotá. El 1 de mayo llegarán 1 millón de vacunas y el 11 de mayo, Claudia, llegarán otro millón. Luego, más adelante, de Pfizer, 2.200.000 vacunas y la última semana de mayo, 8.500.000 vacunas del laboratorio Sinovac. En ese momento queremos invitarlos aquí en el programa La Noche NTN 24 a que hagamos algunas reflexiones sobre lo ocurrido en esa jornada de protesta, de paro cívico, de convocatoria, que aunque el Comité Nacional de Paro dice que es una convocatoria, unas manifestaciones pacíficas, pues lo que terminamos viviendo en Colombia, en las diferentes ciudades, fueron unos actos de vandalismo que afectaron absolutamente toda la ciudadanía. Así como es cierto que hubo lugares, que hubo momentos en los que, pues sí, llegaban los grupos de personas a las manifestaciones de manera tranquila, finalmente los vándalos se van tomando el protagonismo. Y esto está pasando en las últimas protestas desde que comenzaron estos paros nacionales y parece que Colombia pues se tuviera que resignar a que cada vez que hay una convocatoria, una manifestación, entre comillas, pacífica, los ciudadanos tienen que sufrir porque su sistema de transporte masivo es afectado, no puede operar, tienen que terminar caminando horas y cuadras y kilómetros para poder llegar a sus lugares de destino, ya sea a sus casas, personas que llegan a sus lugares de trabajo y quedan en estado de vulnerabilidad. En cualquier sede bancaria, un trabajador, veíamos en el video que estamos recordando, mujeres diciendo aquí somos personas, no somos cosas, no nos ataquen de una manera angustiante. También funcionarios, personas que salen a trabajar a las sedes públicas, edificios que son quemados, que son dañados, al final pues todos los colombianos terminamos pagando. Los ataques a los medios de comunicación que ponen en evidencia a los violentos y que de pronto tienen posturas críticas frente a sectores que son los que convocan estos paros, terminan atacados. Es decir, la ciudadanía parece que se tendría que resignar a esto. ¿O vale la pena la reflexión que incluso ha planteado una de las figuras políticas del momento y que se perfila incluso como un precandidato a las próximas elecciones presidenciales? Él es Federico Gutiérrez, es alcalde de Medellín, y ayer mandaba esa reflexión, esa pregunta: ¿qué país es el que realmente queremos los ciudadanos? Porque hay descontento. Por supuesto que lo hay. El mundo entero está atravesando una pandemia, el mundo entero está sufriendo la debacle económica que ha generado esta pandemia. Hay frustraciones, hay ansiedad, hay incertidumbre y por supuesto la gente tiene derecho a manifestar esos sentimientos de ciudadano. Pero ¿por qué son otros ciudadanos los que tienen que sufrir por pocos que prefieren la violencia y el vandalismo? Esa reflexión a la que nos invitaba este joven líder político, Federico Gutiérrez. Bienvenido al programa La Noche, Federico, y queremos preguntarle esta misma noche, ¿cuál es ese país que usted plantea? ¿Cuál es el país que usted le pregunta a la gente si quiere? Bienvenido. Claudia, un abrazo, muchas gracias pues por la invitación. A ver, yo creo que esa pregunta nos la debemos hacer muy clara a todos los colombianos, y es ¿cuál es el país que queremos?
Yo acabo de escucharte la introducción que tú haces. Lo que ocurrió ayer en Colombia fue muy triste y lo que hay que decir es que definitivamente eso no puede seguir ocurriendo, porque es que aquí lo anormal no se puede convertir en normal. Claro que hay una insatisfacción ciudadana, claro que es respetable la protesta, aunque también hay una consideración y es bajo qué contexto se puede dar una protesta hoy en medio del pico más complejo en términos de contagios que tenemos en Colombia, en esta tercera ola de contagios por COVID, donde las UCIs están a reventar, donde el personal médico, asistencial de salud ya no da abasto y donde definitivamente está en juego también la vida. Entonces eso es otro escenario, pero por supuesto que hay una incomodidad ciudadana frente a algunos temas, frente a la reforma tributaria y otros, que claro que la protesta es válida, pero jamás es aceptable la violencia. Y como hay unos líderes políticos como Gustavo Petro que se aprovechan de una insatisfacción ciudadana para incentivar justamente una protesta en medio de pandemia y además para incentivar la violencia. Eso es una irresponsabilidad y es una indolencia. Y preguntémonos como colombianos, ¿cuál es el país que queremos? ¿Un país que vive en la zozobra, en la incertidumbre, en el miedo, a través del odio y la violencia? ¿O un país que se una para superar las problemáticas que hoy tenemos, como ya lo hemos hecho en el pasado en momentos más difíciles? Yo le apuesto más a una unidad y a dejar a esos violentos de lado. Claudia planteaba un tema muy importante y es que esta manifestación fue llevada a cabo pese a las distintas advertencias que hicieron sectores de la salud, inclusive el Tribunal Administrativo de la Ciudad de Bogotá ordenó suspender y aplazar esta manifestación. Pese a todo eso, la manifestación se dio en las calles y se dio en un momento en el que el pico de la pandemia por el COVID-19 está en su punto más alto. De hecho, ayer se registró la cifra más alta de muertos. 490 personas murieron como consecuencia del COVID-19 en las últimas horas. ¿Usted cree que faltó autoridad el día de ayer para controlar, para impedir que estas manifestaciones se dieran en ese contexto? Jefferson, ¿cómo estás? Lo primero es que lo que acabas de decir es totalmente cierto frente al tema de la pandemia. Es que llevamos 2 semanas donde cada día es peor en términos de contagios y muertes. Yo podría decir que hoy en Colombia y especialmente en las ciudades donde están disparados los casos de contagio, pero donde las UCIs, las unidades de cuidado intensivo están llenas, están colapsadas, están topadas, están copadas. Casi que no hay una persona que no tenga una historia cercana de un familiar o un amigo que se haya muerto los últimos días o que esté en una UCI. Yo tengo personas cercanas que conozco que tienen a sus abuelos, a sus papás, a sus tíos. Nomás ahora recibía la noticia del fallecimiento del papá de una persona cercana. Esto es una tragedia y esto es una realidad. Entonces, mire, puede existir una insatisfacción ciudadana. Aquí no se trata de estigmatizar la protesta, pero sí de decir cuál es el contexto y cuáles son los momentos. Y una cosa es cuando la gente va tomando estas decisiones. Yo le diría a la gente, mire, yo entiendo el dolor muchas veces, la insatisfacción, como lo decía Claudia ahora en medio de una pandemia, que esto no es solo propio en Colombia, sino en el mundo. Solo el año pasado en Colombia 3 millones de personas más entraron en situación de pobreza. Eso es un retroceso de casi 10 años en temas de superación de pobreza en Colombia. Una contracción económica cercana al 7% el año pasado, la más grande de los últimos 100 años, una crisis de salud, una crisis social, una crisis económica. Pero entonces aquí también hay un tema y es el autocuidado. La pregunta es, ¿era el contexto y es el momento para salir, aglutinarse, mientras que las ciudades hacen un esfuerzo inmenso, mientras que la gente se encierra en sus casas, mientras hay toques de queda no solo en la noche, sino que, por ejemplo, de viernes o desde los jueves hasta los domingos estamos encerrados en las principales ciudades, en nuestras casas, pero eso sí, las manifestaciones pueden salir y disparar los niveles de contagio, ¿no? Yo creo que ahí sí tiene que haber una reflexión y la invitación a la gente es a cuidarse, a cuidar a los demás y a entender que esto es una realidad. Claro, mucha gente, muchas organizaciones confirmaban su presencia en la marcha, pero es que el COVID también confirmó su presencia en la marcha y ojalá no nos pase cuenta de cobro en unos días.
Cifras exactas, 28 de abril, el día del paro nacional, de las protestas, manifestaciones y todas estas expresiones violentas que vivimos los ciudadanos en Colombia. Nuevos casos de contagios de COVID-19, 19.745, ya estamos hablando de casi 20.000 contagios en un día. Y el medio de 7 días en Colombia ha sido 17.616. Unas cifras altísimas, impresionantes, con la cifra de muertos que les acaba de entregar Jefferson Beltrán. Bueno, es que la vida vale, y es verdad, el derecho a la manifestación, a la protesta vale, pero recordemos en medio del confinamiento en Colombia o en otros países como en España, la gente sacaba unas cacerolas por la ventana y protestaba y era una hora de sonido insoportable. Hay formas de protestar cuidando la vida. Una de las cosas que uno se pregunta, Federico, mire, a los niños los dejan en la casa, cuando los derechos de los niños se supone que están por encima de cualquier derecho de cualquier ciudadano, porque eso lo dice la Constitución colombiana. Cuando también las autoridades de salud hablan de que es el último vector de contagio a los niños. Pero la manifestación, si es el derecho entonces prevalente, incluso por encima de la vida, es lo que uno se pregunta. Listo, puede haber diferencia de conceptos, pero ¿por qué tienen que terminar en violencia? Ahí es como, digamos, el gran cuestionamiento. ¿Por qué ya estas marchas se convocan y ya se sabe que es que van a terminar mal? ¿Por qué no puede haber una marcha tranquila? ¿Por qué no puede haber una marcha pacífica, con propuesta, con creación, con llamado a salir adelante? ¿Por qué, Federico? ¿Qué le está pasando a la sociedad colombiana que parece que lo que hablábamos, toca resignarse que día en día cívico porque que nadie salga, porque el vándalo se toma todo y nadie puede hacer nada? ¿O qué hay para hacer? A ver, Claudia, lo primero es que no nos vamos a resignar. Aquí no podemos o no nos pueden hacer ver que unos pocos violentos representan a la mayoría de los colombianos. Oh, Claudia, los colombianos somos gente buena, gente berraca, echada para adelante, trabajadora. Es que ya hemos soportado y hemos vivido situaciones más difíciles de violencia, de unas situaciones difíciles de país y hemos salido adelante unidos. Pero acá hay unos sectores que lo que quieren es dividir, generar violencia, generar caos y generar anarquía. Y eso no lo vamos a permitir, por lo menos ese no es el país que yo quiero para mis hijos o el país que yo quiero para vivir, no. Yo creo en Colombia, yo creo en las capacidades de la gente. Y yo lo que le diría a la gente y a todos los colombianos es, ¿sabe qué? Entonces nosotros digamos también no más, no estamos de acuerdo con esos que salen a acabar con la infraestructura pública y privada, no estamos de acuerdo con esos que salen a poner en riesgo la vida de la gente. Tú lo decías ahora, hay unos videos el día de ayer donde se metieron a una entidad bancaria, estos vándalos, que son además unos delincuentes que están dedicados a eso van, a esa marcha, quienes se infiltran en esas marchas, y la gente diciéndoles, acá hay personas, no nos pongan en riesgo, y hay que ver cómo sufre la gente. Lo otro que hay que decir, a ver, y es que ¿quién dijo que esa es la solución? ¿Quién dijo que es que la solución es quemar un país que porque hay un problema de salud y que hay un problema económico? ¿O quién dijo que es que la solución para esos problemas es parar? Al contrario, lo que hay que hacer es avanzar, que es todo lo contrario a parar, y unidos como colombianos y saliendo adelante. Yo vuelvo e insisto que lo anormal no se puede convertir en normal. Y aquí también falta autoridad, eso hay que decirlo. Aquí en algunas ciudades colombianas como Medellín, en Cali y en Bogotá, los alcaldes de estas ciudades es como si no fuera con ellos. Ayer en Medellín acababan con entidades bancarias, acababan con centros comerciales, los saqueaban, les robaban a la gente. Y ni un solo pronunciamiento del alcalde. En Bogotá igual. Y en Cali, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, justificando el vandalismo. Hombre, o sea, aquí tiene que haber una autoridad local. Yo fui alcalde, Claudio, yo fui alcalde de Medellín hasta el 31 de diciembre del 2019 y me tocaron también marchas. Me tocaron las marchas difíciles de noviembre y diciembre del 2019. Y ejercíamos la autoridad, claro. Hay que respetar la protesta, hay que garantizar la protesta. Por la protesta pacífica, no los violentos. Es más, hay que cuidar inclusive a los manifestantes que salen a la calle a protestar pacíficamente. A ellos también hay que cuidarlos. Y hay que garantizarle también los derechos al que no sale a marchar, y al que no quiere salir, o al que tiene su negocio,
o al que quiere trabajar. Pero entonces, ¿por qué por unos pocos se llevan el país por delante? No es aceptable y eso no puede seguir pasando. Hay que judicializar a esos delincuentes. Doctor Federico, hay quienes en Colombia hoy aseguran que Gustavo Petro fue uno de los ganadores políticos luego de la protesta del día de ayer. ¿Usted qué piensa de ese análisis? Pierde Colombia. Es que ahí es donde están esas victorias pírricas que algunos ven en la política. No les importa el país. Les importan son sus aspiraciones personales y políticas. Mire, aquí lo primero es que hay que querer a la gente, hay que querer al país más que los cargos. Acá hay gente que quiere más el cargo que a la gente y al país. Eso no es posible. Acá hay que querer más a la gente y al país. Colombia hay que quererla. Y yo no entiendo cómo alguien que dice querer a Colombia o que dice querer a la gente, primero, expone a la gente. ¿Por qué la expone? Es que es muy fácil utilizar a la gente como él lo hace y decir, salgan. Y a ver, y él salió y él se expuso. Yo creo que es importante que a través de lo que está pasando, ojalá, espero que el gobierno logre unos consensos rápidos, tome unas decisiones frente a la reforma tributaria. No puede ser una reforma tributaria que afecte a los más vulnerables y la clase media colombiana que de por sí ya están bien aporreados. Y que, por supuesto, encuentren los recursos necesarios con una reforma viable y sostenible que pueda justamente garantizar los programas sociales a futuro en medio de la pandemia que todavía no hemos salido de ella. ¿Cuál es su propuesta, doctor Federico, frente a cómo conseguir esos recursos? ¿Qué tipo de reforma tributaria podría ser? ¿Qué propuesta le plantea usted al gobierno? ¿Qué cambios a lo que ha presentado le plantea usted al gobierno para poder tener los recursos precisamente para ayudarle a los más vulnerables? Mira, Claudia, el gobierno el año pasado, por causa de la pandemia, aumenta el gasto en más de 4 puntos, más de 4% aumenta el gasto y tiene menos ingresos. Entonces, por supuesto que se necesita recaudar más recursos para atender esa demanda social. Es que lo importante es entender que tiene que haber un consenso entre los diferentes sectores políticos que van a votar esa reforma en el Congreso. Qué bueno que logren esos acuerdos. Ya el gobierno nacional dijo que aspiraba a recoger inicialmente 23 billones y ya está hablando aproximadamente de 17 billones. Hay que ver en qué se recortarían algunos de esos programas o en qué más se haría esfuerzo frente a esos otros recursos que necesita. Yo soy un convencido de que el país tiene que avanzar, el país no puede quedar a la deriva, el país no puede, esa regla fiscal tiene que poner sus cuentas en orden, eso es algo responsable, pero lo que tiene que hacer es una reforma que sea viable y que logre consensos. Segundo, yo creo que el primer esfuerzo que tiene que hacer, y debería haber un esfuerzo mayor, y es en austeridad del gobierno. Y ese es un mensaje importante en el cual el gobierno diga, pues nosotros vamos a hacer un esfuerzo adicional en términos de austeridad, en términos de inversión en temas burocráticos, gastos innecesarios y otros, y que esos recursos vayan a la inversión social. Yo diría que si el gobierno hace un esfuerzo adicional en ese sentido, como lo ha dicho el presidente, pero un esfuerzo adicional, y que además logre unos consensos en la reforma, en los cuales los sectores políticos y sociales se entienda que es una reforma que es necesaria, pero sin afectar las clases más vulnerables y la clase media de por sí ya bien aporreada. Doctor Federico, hay un sector amplio al interior del uribismo que considera que esta reforma tributaria está potenciando electoralmente a Gustavo Petro y que en ese sentido el gobierno debe retirar esa reforma tributaria. Inclusive aseguran que insistir en ella fortalece cada día más a Gustavo Petro. ¿Usted cree que el gobierno debe mantener esta reforma tributaria en el Congreso o debe presentar un texto nuevo como otros sectores lo han planteado? Jefferson, no se debe mantener una reforma tributaria o una propuesta de reforma tributaria como está. Primero porque no es viable y no va a pasar y no tiene los votos en el Congreso, ya lo anunciaron las diferentes bancadas. Entonces lo que hay que hacer es, usted tiene dos opciones, o retira el proyecto y construye uno nuevo con consenso,
o empieza a modificarlo a partir del presupuesto, del proyecto que tiene y convoca a los diferentes sectores, con un objetivo país en el cual usted tiene que recoger unos recursos adicionales, cercanos, como ya lo ha dicho el gobierno, a los 17, 18 billones de pesos, y en el cual nos pongamos de acuerdo en cuál es la salida en términos y en materia fiscal, sin terminar aporreando a las clases vulnerables, a la clase media. Pero por supuesto que el proyecto que sigue radicado hoy en el Congreso es un proyecto que hoy no tiene vida, que no es viable, y ya los diferentes sectores políticos han dicho que no lo van a votar. Entonces, en mi concepto, pues lo que debería hacer el gobierno es tomar la decisión de buscar unos consensos rápidos para buscar una viabilidad financiera y una viabilidad real del proyecto. Y eso creo que es una posición responsable que seguramente el gobierno va a buscar, y que espero que así sea, para que esto no siga sirviendo además como pretexto para algunos que lo único que quieren es un beneficio personal en lo político, mientras se aprovechan de una inconformidad ciudadana que sí existe. Mire, es real, existe en muchas zonas del país y por supuesto que se está expresando, pero creo que es importante escuchar a la gente, es importante escuchar la inconformidad que existe y buscando un proyecto que en últimas termine siendo viable. Es absolutamente necesario encontrar la viabilidad para encontrar los recursos. Hoy los hechos que se vieron en diferentes ciudades del país, en especial en Cali, en la ciudad de Bogotá y en otros centros urbanos del país, son tosudos. Las imágenes, el intento de tomarse la dirección seccional del Valle del Cauca, en Cali, y el clamor ciudadano para que la gente no se aglomerara y así evitar las muertes por el COVID-19 no se respetaron. No hay explicaciones de ninguna índole para tratar de mostrar que el intento de anarquización que ha sido promovido por sectores afectos a la delincuencia en Colombia no se cumplió. Incluso llegaron a burlarse de decisiones judiciales. El fiscal general dice que hay 14 detenidos y dice que quienes se organizan para violentar a la ciudadanía y crear zozobra y caos en los residentes de cada ciudad son terroristas que han atentado o es un crimen contra la vida, la salud y los derechos de la ciudadanía de todos los colombianos. ¿Qué piensa usted de la actuación de la Fiscalía en estos hechos? Porque ya muchos están tildando esto de que está atacando las manifestaciones, que el fiscal no está respetando el derecho de las manifestaciones y que esto puede incluso estigmatizar a la manifestación pacífica. ¿Qué opina usted? Claudia, mira, acá hay que buscar dos cosas. Es que una cosa es quien sale a protestar pacíficamente y otra cosa es quien se aprovecha de la protesta pacífica para salir a incendiar y acabar con una ciudad, con un país, y a poner en riesgo la vida de algunas personas y a poner en riesgo la infraestructura pública y privada. No, aquí tiene que haber judicialización, y quienes hacen eso son vándalos, son delincuentes, y van a las protestas a eso, y está demostrado. Mira el ejemplo que pone, creo que Jefferson Pantano, un ciclista en Cali, tiene su negocio, un sueño de toda la vida con su familia, en tan solo 5 minutos le acabaron los sueños de toda la vida. No hay derecho. Y claro que también tiene que haber autoridad. Yo vuelvo e insisto, hay que respetar la protesta, hay que respetar las protestas pacíficas, hay que garantizarlas, pero también hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos y no podemos permitir que se ponga en riesgo de parte de estos vándalos y de estos delincuentes a quienes también están en la protesta pacífica y a quienes no están. No, aquí tiene que haber judicialización, pero hay que llegar a algo más. Es que hay que tratar también de evitar que esto ocurra. Es que ¿por qué tenemos que seguir lamentando estos hechos? ¿Hasta cuándo? Hasta que terminen entonces poniendo en riesgo la vida de tantos colombianos. Hasta que estos tipos sigan avanzando y crean que pueden quemar cuanta entidad bancaria que ven, o que puede quemar cualquier empresa privada o un medio de comunicación. Lo pueden hacer, no tienen derecho a eso. Y ahí es donde el Estado tiene que proteger al ciudadano. Entonces, ¿Y cómo se puede evitar esto, exalcalde? ¿Cómo se puede evitar esto? ¿De qué manera? Porque donde el gobierno no llegue a aprobar una manifestación, pues esto es atentar contra el derecho de la libre manifestación. Entonces, ¿cómo se puede evitar? Si ahí van a estar, mire, se llaman las brigadas clandestinas.
Claudia, esas personas, mejor dicho, por parte, lo que tú dices es esto, la protesta hay que garantizarla, listo, hay que garantizar la protesta pacífica, pero hay que ir detrás de los vándalos y hay que cogerlos y hay que evitar que quemen entidades bancarias, que ataquen. Es donde la policía tiene que estar presente y hay que apoyar a la policía. Y eso es lo que te digo, que falta liderazgo hoy en ciudades como Medellín, en ciudades como Cali, en ciudades como Bogotá. ¿Has visto a los alcaldes de estas 3 ciudades pronunciándose frente a lo que ocurrió? Por el contrario, siempre van en contra de la policía y no son capaces de condenar a esos delincuentes y a esas personas que se infiltran en las marchas para quemar e incendiar el país. Para concluir, Federico Gutiérrez, entonces, el país que usted dice que queremos, ¿cuál es ese país que queremos? ¿El que hace qué frente a esto? Claudia, el que se una a solucionar los problemas que hoy realmente tenemos. El que se una no a parar, sino a seguir avanzando y en ese camino de crecimiento económico y social. No hay mejor política social que la generación de empleo y por eso hay que reactivar la economía. Pero la economía no se reactiva parándola y acabándola y atentando contra la infraestructura pública y privada como algunos quieren hacerlo. Tenemos que pensar que tenemos un país muy diferente al que teníamos hace 1 año y 4 meses. ¿Por qué? Porque la pandemia nos deja la contracción económica más grande de los últimos 100 años, nos dejan 3 millones de colombianos más en situación de pobreza, como ya he dicho, y tenemos que hacer un esfuerzo inmenso por superar la pobreza, porque haya más igualdad. ¿Por qué? Porque haya empleo, porque hayan oportunidades, por mejorar la educación, pero un país unido que genere oportunidades reales y no zozobra. Yo no me sueño un país con zozobra, yo me sueño un país donde hayan claridades y donde hayan certidumbres, no incertidumbres, que es lo que se puede llegar a generar con todos estos hechos. Y por supuesto que aceptar que tenemos muchas dificultades, y no solo por la pandemia, porque decir que todo es culpa de la pandemia tampoco tiene sentido. Nosotros tenemos que avanzar mucho en esas políticas sociales, no se nos puede volver normal lo que pasa en tantas ciudades donde tanta gente sufre, en tantas regiones donde hay tanto abandono. Entonces yo siempre quiero hacer un llamado sobre todo a la unidad, en un país donde entendamos la oportunidad que tiene un país como Colombia y que lo hagamos juntos y donde nos respetemos. La diferencia no es el problema, y que podemos construir a partir de la diferencia. Lo que tiene que haber es respeto y lo que tiene que haber es unas líneas claras de qué es aceptable y qué no. La violencia no es aceptable desde ningún punto de vista, por más que las motivaciones sean supuestamente justas. Lo que no puede ser aceptable es la violencia. Y esa es la invitación, podemos construir un país entre todos. Esto no es un problema de ideologías, esto es un problema de ponernos de acuerdo hacia dónde debe ir el país. Y una cosa es quién tiene diferencias temáticas y otra cosa es quién utiliza las armas y utiliza el miedo para atentar contra los colombianos. Jamás será aceptable el diálogo permanente con los ciudadanos, con todos los sectores políticos y sociales, y que Colombia avance y que nos vaya bien a todos. Y rechazar, por supuesto, lo que viene ocurriendo. Hay que alzar la voz, no nos podemos quedar callados. Me sorprendió mucho ver al expresidente Uribe respaldando esto que usted está diciendo. Es que Federico Gutiérrez es esa personalidad pública, política, que está hablando en estos días, claro, porque pues en estos días están sucediendo todas estas cosas, existen todas estas incertidumbres y hay mucho debate alrededor también de la reforma tributaria. El expresidente Uribe ya manifestó pública y abiertamente que no está respaldando al presidente Duque en esto. ¿Usted le sorprendió ese respaldo de las últimas horas del presidente Uribe replicando estos videos que usted está entregándole a la opinión pública, Federico? Yo le agradezco a él su respaldo. Yo sé que él tiene la misma preocupación y es una preocupación que no es solo nuestra, es una preocupación de la gran mayoría de los colombianos. Claudia, el sentimiento de incertidumbre, de vulnerabilidad es inmenso en este momento, de impotencia. Y son muchos los mensajes que llegan y que me llegan donde la gente dice, estamos de acuerdo con rechazar lo que está ocurriendo. Y alcemos la voz, no nos quedemos callados en estos momentos. Y vuelvo y digo, esto no es un problema de ideologías o de izquierda o de derecha.
Esto es un problema de entender que es que lo que está mal, que vandalizar, poner en riesgo la vida de los demás no está bien desde ningún punto de vista. Entonces, Claudia, esos apoyos, por supuesto, son importantes, esos mensajes. Yo decidí alzar la voz porque me duele el país, porque me duele Colombia, porque este es el país donde yo vivo, donde nacieron mis hijos. Yo quiero que mis hijos sigan en una Colombia, pero que les toque una Colombia mejor a la que nos tocó a nosotros. Tenemos que alzar esa voz, no nos podemos quedar callados. Y bueno, aquí uno no puede pasar de agache, y menos en los momentos más difíciles y más complejos. Al contrario, ahí es donde tenemos que estar y buscando, por supuesto, que esto tenga progreso. Yo aspiro a que podamos estar mejor y que lo podemos hacer entre todos. Federico Gutiérrez, muchas gracias por entregarnos estas reflexiones hoy en el programa La Noche. Muy importante escuchar su voz, que bueno, tiene mucho de reflexión, de invitación a solucionar todos estos problemas que generan las incertidumbres y las angustias hoy de los colombianos, y bueno, diferentes opciones para manejar el momento de crispación política. Muchísimas gracias, doctor Federico. Que tenga buena noche. Claudia, muchas gracias a ti. Solo un mensaje final, si me permite, si es: el odio no se combate con más odio. Al odio le gana es el amor. Y acá tiene que ganar es el amor que le tenemos al país y la unidad. Y esa es la forma como vamos a derrotarlos a ellos, a los violentos, a los que asusan, a los que quieren ver el país en llamas, y sobre todo la única forma de que el país, a través de solidaridad y empatía, salga adelante. Gracias, Claudia. Saludamos en el programa La Noche a Víctor Muñoz. Él es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Queremos darle la bienvenida, director, y preguntarle desde el punto de vista de la pandemia, desde el punto de vista del riesgo de los contagios y del accidente de la llegada de las vacunas que no se pudieron recibir, que tocó aplazar la llegada de las vacunas. ¿Cuál es el impacto de la jornada del 28 de abril? Bienvenido a La Noche. Muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los que nos acompañan. El impacto que tuvimos nosotros, digamos que se tuvieron dos impactos. Lo primero, nosotros teníamos programada la llegada de 549,000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Querían volar en vuelo de Miami a Bogotá, que venían en conexión desde Europa, y esto fue suspendido, dado que estas son unas dosis que necesitan el ultracongelamiento, y por temas de riesgo se tomó la decisión con el fabricante de suspenderlas para que llegaran el día de hoy. Entonces, el primer impacto fue el retraso de un día en la llegada de las dosis de las vacunas provenientes de Pfizer, pero el segundo impacto fue que nosotros teníamos programada la distribución de 1 millón de dosis que habíamos recibido de Sinovac hacía 2 días. Eso también generó un impacto porque tocó hacer la reprogramación para todos los entes territoriales, pero a su vez esto afectó la distribución y el agendamiento para las segundas dosis de Sinovac. Entonces, en términos reales, tuvimos doble afectación, no solo con la llegada de nuevas dosis, sino con la distribución de las que habíamos recibido en los días anteriores. Doctor Muñoz, eso es muy grave lo que usted nos está contando, porque esto quiere decir que se retrasó nuevamente esa segunda dosis de la vacuna de Sinovac para todas estas personas mayores de 65 años, todo esto por culpa de estas manifestaciones que, pues bien lo dijeron muchas autoridades de salud durante los últimos días, que no era el momento para realizarlas. Sí, efectivamente tuvimos un impacto, y es un impacto que es muy desafortunado, porque entendíamos que hay un grupo de personas esperando estas segundas dosis. Estas segundas dosis pues fueron despachadas el día de hoy. Estamos, digamos, recuperando el día perdido el día de ayer, pero que sin embargo eso genera impactos en toda la logística. Hoy, por volumen, en la madrugada, inclusive previendo cualquier tipo de alteración, hicimos unos cambios en los operativos de distribución para poderla sacar a diferentes departamentos. Nosotros esperamos poder recuperar el fin de semana ese atraso que se generó, pero además tenemos la llegada nuevamente de más biológicos el fin de semana. Entonces todo eso lo que hace es que nos toca hacer un plan de contingencia en la logística. Y de manera adicional también para mencionar, ayer la vacunación fue de 89,000 colombianos, lo cual también se vio impactado, porque nosotros esperábamos tener 150,000 personas vacunadas,
y disminuyó porque muchas personas por miedo a temas de orden público, por miedo a la cancelación de transporte masivo, pues dejaron de asistir a los diferentes citas programadas. ¿Cuántas dosis de vacunas pusieron ayer, doctor Víctor Muñoz? Se pusieron 89.267 dosis y esperábamos haber puesto 150.000. Hoy esperamos retomar el ritmo y que no se presente ninguna alteración. Recordemos que los temas de orden público pues, generan caos en la movilidad y también generan temas de miedo de la gente de salir y asistir al proceso de vacunación, el cual es fundamental para proteger la vida. Pero hoy, ¿cómo sigue la convocatoria de este paro? ¿Cómo está el ritmo de hoy? Llegamos a 100.000 hoy, lograremos 100, 150, hoy también se va a retrasar. Hasta el momento y que en el avance que vamos a tener durante el día de hoy, hemos logrado tener el ritmo necesario. Digamos que se presentó una afectación esta mañana en distribución en municipios pequeños en Arauca, pero realmente digamos que eso lo hemos logrado solventar. En este momento fluye la convocatoria, yo espero que hayamos sobrepasado las 100.000 dosis. Señor Víctor Muñoz, ¿se perdieron vacunas como consecuencia de la jornada de manifestaciones del día de ayer en Colombia? No, señor, no tenemos reporte de que se hayan perdido vacunas, precisamente por eso tomaron medidas de contingencia en temas de distribución para no arriesgar los tiempos de la cadena de frío y todo eso se hizo protegiendo la vacuna. Director del Departamento Administrativo de Presidencia del DAPRE, Víctor Muñoz, al mes de abril estamos diciendo que Colombia recibió 8 millones de dosis. Estamos esperando la llegada, por supuesto, de las Pfizer, que por la jornada del 28 de abril pues no pudieron llegar, pero bueno, ya llegan. El tema es cómo se está previendo la llegada de las vacunas de Sinovac para mayo. ¿En qué tiempos van a llegar y qué va a pasar el 1 de mayo, que hay otra convocatoria a paro y vuelve a existir el riesgo de bloqueos que puedan afectar 1 millón de dosis que vienen? Efectivamente, nosotros tenemos confirmación de la llegada de 1 millón de dosis de Sinovac. Con policía, con fuerza pública, estamos estableciendo un operativo especial para la recepción de las vacunas y para su traslado a los centros de almacenamiento del Ministerio de Salud, porque en esto no podemos olvidar que es fundamental todo el tema de la cadena de frío, pero también la integridad de las vacunas. Entonces, pues estamos preparando ese operativo, es muy importante. Vamos a recibir otro lote de Sinovac el 11 de mayo. Tenemos ya la confirmación por parte de Pfizer que recibiremos en el mes de mayo 2.200.000 dosis y está aún por confirmarse 1,5 millones de Sinovac que debería estar llegando sobre la última semana del mes de mayo. O sea que en este momento ya tenemos nosotros confirmación básicamente de cerca de 5.7 millones de dosis que estarán llegando. Esto es muy importante porque sumado a los 8 millones ya vamos a sobrepasar, vamos a estar llegando casi a los 14 millones de dosis, que es la meta que tenemos acumulada en dosis recibidas para el mes de mayo. Señor Víctor Muñoz, ¿cómo va el proceso de adquisición de vacunas por parte de los privados? Hace pocas semanas el gobierno colombiano reglamentó y autorizó esa posibilidad de que empresarios puedan comprar vacunas en el mercado internacional para pues entregarse, para ser aplicadas a sus trabajadores, incluso a sus familias, pero también trascendió en los últimos días que diferentes laboratorios aseguraron que no van a venderle vacunas a los privados. ¿Ese proceso en qué va en este momento? Bueno, efectivamente, los laboratorios Pfizer, Sinovac y el mismo AstraZeneca se manifestaron que en este momento están solo en negociaciones con gobiernos. La conversación que hemos tenido con el sector privado pues va en varias vías. Uno, que se organicen, que creen ojalá un fondo común o una fiducia donde reúnan y aglutinen la demanda de lo que ellos esperan comprar, porque no es lo mismo ir al mercado internacional a buscar 5.000, 10.000, 50.000 o 1 millón de dosis,
y de esta manera nosotros como gobierno lo que les hemos puesto a disposición es todo el equipo técnico para que les haga el acompañamiento en ese proceso de compra. Eso es una experiencia que ya se adquirió en un proceso de negociación que tomó más de 6 meses. Lo que queremos es que logren concretar esto a la mayor velocidad y por eso los estaremos acompañando. Esto nos permitirá inclusive retomar conversaciones con los laboratorios que inicialmente pues, han manifestado su posibilidad de negociar directamente con privados, ya que buscaríamos un mecanismo con acompañamiento del gobierno nacional. Director de DAPRE, hay otra duda. Para poder cumplir con la meta de vacunación del 70% de la población colombiana a final del año, pues toca aumentar el ritmo de la vacunación. No puede bajarse de 150.000, 200.000 dosis diarias. ¿Cómo se están organizando para lograr acelerar ese ritmo de la vacunación, el ritmo logístico, el de poder aplicar un número importante de vacunas y acercarnos a la meta y que no nos vayamos a quedar cortos? ¿Y esto depende de la entrega de los laboratorios? ¿De qué depende? Esto depende de varias cosas. Lo primero, y como bien lo menciona, depende del volumen de dosis que se tengan para aplicar. Y aquí es muy importante mencionar que pues, ya tenemos 8 millones de dosis, tenemos cerca de 3.300.000 dosis disponibles en este momento para aplicar. Eso lo que permite es que uno puede estar en ritmos superiores a los 150.000, 200.000, porque permanentemente nos vamos a estar abasteciendo. Lo segundo, que no haya interrupciones en la cadena logística de distribución, que hechos como el presentados el día de ayer no se generen, porque esto afecta tanto la distribución de las dosis en términos de operación logística terrestre, como también lo que tiene que ver la convocatoria con las personas a los procesos de vacunación. Y lo tercero es tener todos los sitios dispuestos, como lo hemos venido trabajando con los entes territoriales, para hacer esas convocatorias masivas, pero con bioseguridad y que podamos garantizar la vacunación. Ya hemos vacunado por encima de 150.000, lo hemos hecho en un par de oportunidades. Lo que se ha demostrado es que la capacidad existe. Ya resolvimos el tema de tener volumen de vacunas para poderlo hacer. Durante todo el mes de mayo tenemos que estar, sí o sí, por encima de esta cifra todos los días. Doctor Víctor Muñoz, director administrativo de la Presidencia de la República, ha sido muy importante hablar con usted, dado que lidera estas negociaciones y esta compra de vacunas en un mercado que es bastante complejo en este momento, teniendo en cuenta que todos los países del mundo están tratando de adquirir estas dosis de vacunas. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes y una feliz noche. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes, nuestros televidentes, como siempre muy fieles, se los agradecemos muchísimo, aquí estamos. Como reflexionábamos, para darle voz a todos. Bueno, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, les dejamos todas esas inquietudes porque son para que lo reflexionemos todos. Volvemos a decir lo que dice todo el mundo, sí, respetamos el derecho que tiene la gente a protestar. No estamos de acuerdo con la reforma tributaria como la estaba planteando el presidente Duque o como la planteó el presidente Duque. Yo sigo insistiendo que no se trata de que suban impuestos y coloquen IVAs. Yo estoy diciendo que es mucho más importante saber administrar el Estado, es decir, desmontar la JEP y desmontar una cantidad de elefantes blancos que hay y tener mucho cuidado con todas esas situaciones que se presentan cuando ya se volvió un negocio y una costumbre que algunos políticos, sobre todo los de izquierda, siempre aparecen indemnizados por una cantidad de cosas, pero cuando tienen que pagar todos los daños que han hecho o tienen que pagar que compraron un montón de camiones de aseo chatarras que terminaron dejándolos tirados en Cúcuta, para eso no hubo quien lo obligara a pagar. No podemos seguir indemnizando a la gente porque sí, pagar más de 160 millones de pesos a cada excombatiente que está en el Congreso por su esquema de seguridad, eso tampoco puede estar pasando. Entonces hay que revisar eso para que tampoco vayamos a ahogar a los empresarios, porque a los empresarios lo que hay que hacer es
motivarlos, inspirarlos y de alguna forma encontrarle la comba al palo para también presionarlos a que generen todavía más trabajo el que ya estén generando, generen más puestos, sobre todo buscar que capten a los jóvenes, ¿no? Que le den trabajo a los jóvenes, porque otra de la problemática que es caldo de cultivo con el tema de los paros y las marchas es que la mayoría de jóvenes que están recién graduados están sin puestos, ellos no tienen puestos, no encuentran trabajo. Entonces eso se vuelve un caldo de cultivo y la mayoría también con grandes deudas en el ICETEX, que eso es otro tema que toca revisar. Elefantes blancos como el ICETEX también toca entrar a revisarlos. Hay que revisar cómo está funcionando el Estado. Hay muchas cosas allí que están muy mal y hay que salir a revisarlas. Pero insisto e insistimos en Magazine Informativo y Consciente que el derecho de la mayoría prima sobre el derecho de la minoría, y el derecho de la mayoría es que no quieren más marchas, sino quieren más paros. Eso no sirve para nada. También el derecho a la salud es mucho más importante que el derecho a salir a protestar. De mucho más en este momento donde pueden hacer todas las protestas que quieran de orden virtual, y de hecho debíamos estar haciendo protestas de orden virtual todos, cada uno de acuerdo como nos lo planteaban en el programa de la noche, al país que quiere. Queridos, mañana, recuerden que mañana es sábado y los sábados vamos 4 de la tarde. Confío en la divinidad que mañana transcurra todo en Colombia tranquilo, que no se sigan incendiando, atropellando a los policías. Los policías son seres humanos, ellos tienen familia y no es justo que se defienda la delincuencia y se quiera atropellar a la policía. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Sigan Magazine Informativo y Consciente por la página del Facebook y también pueden por el canal de YouTube y también por la página web. Los quiero. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Nuestra app se ha repotenciado. Ahora podrás descargar tu factura, realizar pagos y abonos a la factura, chatear directamente con nuestro call center, reportar daños y fraudes del servicio, conocer nuestras últimas noticias y eventos. Descárgala sin costo como Aguas Capital Cúcuta S.A. ESP.